Prólogo denominado Oyendo la lectura, obra de Héctor Jaime Madrigal y Madrigal, mismo que pertenece al libro ¡Ah, qué mentirosos son los tiradores! Tradición oral de la Tierra Caliente, Huitzio-Huetzamo, escrito por Misael Medina Pineda. Una obra presentada por Conaculta, Pacimic, Michoacán, y publicado por la editorial Gitanjáfora Morelia Editorial y Red Utopía AC en noviembre de 2004. Vayamos al prólogo. Oyendo la lectura de Héctor Jaime Madrigal y Madrigal. Había una vez un tal Quevedo y Villegas que bajó por allá pa' Tierra Caliente, doctor en lenguas hispánicas de una universidad ibérica, barroco en artificios conceptistas, quedó maravillado y casi estupidifacto al percatarse de la floral multiplicidad de variaciones idiomáticas, expresadas con festiva naturalidad por narradores calentanos quienes, lejos de ocupar sus ojos en vericuetos de la erudición, se regocijan, hasta hoy día, en darle vuelo a fabulaciones documentales de su tradición, aun a despecho de las feroces depredaciones que la modernidad democratizoide impone mediante la globalización a nuestra ya menguada y radical ecología. Así podría yo empezar un cuento, barrocamente academicista, pero contrastaría evidente y palmario con el carácter de las narraciones que todavía se conservan las biobibliotecas lúdicas en la memoria de jóvenes ancianos de más de 80 años y en una localidad de la Tierra Caliente michoacana, Huitzio-Huetamo. El rescate de esas muestras de epopeyas que animaron la infancia de espíritus sencillos es ardua y dura tarea, solo posible por el entrañable cariño que se profesa para fuentes originarias de creación, recreación y conservación de valores idiomáticos, de fabulaciones que en otro tiempo fueron fortaleza, ahora testimonios del encanto por la vida, una muy práctica orientación para normar los actos de bregas, veredas y avatares cotidianos, y registro viviente de los afanes empeñados en jubilosa lucha por la existencia, estrechamente vinculada con elementos, lugares, tiempos y criaturas naturales. De los viejos decrépitos que ahora asisten con entusiasmo a las table dance, a las Disneylandias y Vegas, a los multicinemas y a los masificadores estadios, probablemente no será posible que puedan llegar a contar historias más íntimas y familiares, ni a sus hijos ni a sus nietos. En el moderno avance de la tecnocracia y la mercadotecnia, no solo se devasta inmisericordiamente a la naturaleza ecológica, sino también al ser humano que, cuanto más despliega su trabajo, más se le convierte en siervo de ilusionistas invisibles. El cuento es otro cuento, la historia es otra historia, podría decir André Breton. Los protagonistas desnutridos y agónicos ahora tienen que ponerse a buscar otras raíces, tender sus redes en aguas radioactivas, meter en su chinchorro otros caimanes de corbata y perfume, o ser, simplemente, en las reservas, los venados que emigran a buscar verdes ramillas
En las reservaciones donde los cazadores alineados en pelotones de escopeteros ostentosos les disparan el cebo de sus dólares. Puedo decir, cuando los Harry Potter motan en sus escobas financieras, no quedan rastros de los genes que nos engendraron. Morelia, del Sagrado Corazón de Ocampo, 30 de abril de 2004. Ahora, la presentación, escrita por José Amós Martínez Ayala, Ciesas. No es muy larga la encuerdada que le voy a platicar, y queda muy a modo porque se trata de conversar sobre lo que los entendidos llaman oralidad. Ari, cállate, pero no se espanten. Es igual decir el habla, y a la hora de uncir son las mismas vueltas. Se trata de la conversación y sus expresiones, las cotidianas y rutinarias, que usamos sin darnos cuenta, y las sabrosas que usamos en los cuentos y en las pláticas. Caía la tarde en el campo de la tierra caliente, y el astro rey atendía la plegaria de la sedienta y cansada peonada. Bájate, sol soberano, pa' que tus hijos se vayan temprano. Todavía faltaba cantar el frente al mayordomo, gracias te doy, gran señor, y alabo tu gran poder, antes de salir para la casa. Allá se apuraban en preparar la merienda, unas combas acompañadas con queso, una rica salsa bien brava y un tecomate con tortillas. Aunque los recién llegados preferían primero un zacual de agua fría, directo del poche de barro, que descansaba sobre el churingo en una esquina de la cocina. Los guaches se juntaban a desgranar maíz y echarlo en la troja, a pasar el ajonjolí por un guancoche y sacar el tazol. Afuera, lo tocuro de la noche se rompía con el brillo de los chupiritetes, que parecían estrellas fugaces de colores. Algún viejo pachiche y chirgo iniciaba una plática, una plantilla bien armada, seguida de cuentos y charras hasta llegar a los de aparecidos fantasmas que rondaban por los sitios de su muerte, otros de chaneques que se robaban a los niños, los enfermos o los ahogaban en las pozas de agua, los enfermaban o los ahogaban en las pozas de agua. Los guaches, hueleques no se esperaban a que sirvieran la chumata de ciruela o la manacata de talayotas, ni la promesa del dulce lo sacaban debajo de la picha que estaba sobre el canchire, temblando como si no hubiera 30 grados en el ambiente. No faltaba el valiente que con ojos de perdonavidas y escupiendo por el colmillo decía: Ari, quiero velas, no candiles. Entonces el cuentero sacaba lo mejor de su repertorio, historias sobre emputados y apariciones del amigo. Ahí sí, los pelos se erizaban y la audiencia salía con cabeza de témpano. No todos podían conciliar el sueño inmediatamente, así que descolgaban la séptima y para calentarse el gañote y entonarse, de una vez el bule con cihuaquio. Atarántate, Matías, que de esto no hay todos los días. Antenoche a medianoche salió el sol a mediodía. Un ciego estaba escribiendo lo que un mudo le decía. El sordo lo estaba oyendo para contarlo otro día. Como esas noches ya casi no hay. Llegó la televisión y se fueron los abuelos. El arte de la conversación, de la oralidad, está moribundo. Todavía vemos en los pueblos de la tierra caliente que se sacan las sillas frente a la casa para disfrutar el fresco del atardecer y platicar con la familia, con los vecinos y hasta con los transeúntes. Pero las narraciones han perdido su eficiencia
en el imaginario de la sociedad terracalentana al perder contexto. Los chaneques no resistieron el embate de las aguas negras y de la pavimentación, con planchas de concreto de los cauces de sus ríos. Se fueron con el caudal y la vegetación, pues, según se cuenta, eran muy limpios y amantes del agua. Ya no hay guache que en su juicio intente meterse en alguno de los antiguos arroyos convertidos en drenajes. Así que la sentencia precautoria de los cuentos de chaneques no tiene el fin social que se le atribuía antaño, en cual loma podría irse a llamar al amigo a gritos si todas están convertidas en colonias y llenas de casas. Es más probable que acuda una patrulla, y entonces hay que ser más astuto que el diablo para evitarla, porque sabemos que él, cuando menos, cumple su palabra, como lo prueban muchas leyendas. En cambio, los azules, a la tradición oral de la tierra caliente le pasa lo que dice el gusto. El remedio ha de ser ahora, no cuando me esté muriendo. Por eso es de festejar en grande música, cohetes, chimpa de tuno y tamales nejos, un libro como el que está en sus manos. El autor es Misael Medina, joven vástago de una familia de músicos y narradores tradicionales. Y como de los toros moros salen los becerros pintos, se dio a la tarea de recopilar en chunde electrónico las conversaciones que desarrolló durante varios meses con afamados narradores de Huicho y Huetamo. Como dicen los de Cusio, Saquen con sus particulares estilos narrativos. Es de resaltar que aunque algunas leyendas, cuentos y versos tradicionales ya habían sido recopilados por autores como don Estéfano Parra Santaolalla, tienen el filtro del lenguaje culto, el enriquecimiento de la sensibilidad del recopilador que se dice a sí mismo autor, y las adecuaciones estéticas que se pensaban necesarias hace medio siglo. En tales condiciones no estamos seguros de cuándo habla la tradición. Estas narraciones fueron despojadas de la riqueza de ciertas formas antiguas, por ejemplo, para marcar las transiciones del espacio y el tiempo. Corre que te corre y anda que te anda, además de las señas de los informantes y las situaciones en que el autor escuchó las tramas básicas que después tergiversó, pensando enriquecerlas. Es por lo anterior que hay que reconocer en Misael Medina Jr. la labor de recolección, transcripción y edición de las narraciones, con todo y ciertas redundancias propias de la literatura oral, así como su glosario de voces antiguas del lenguaje local que son difíciles de entender para los frastreros, palabras que tienen raíz en la antigua lengua de Michoacán, en el náhuatl, el matlatzinca e incluso el oculteca, pero también en el castellano antiguo y alguna lengua bantú africana. Aunque la compilación de textos no es lo amplia que desearíamos, ni contiene todos los géneros, creemos que investiga con cierta profundidad en dos pueblos próximos que fueron, durante mucho tiempo, la capital política, económica y religiosa de una amplia región. Es también una vara de San Nicolás, guía y buena referencia para futuros folcloristas que puedan buscar materiales para incrementar el corpus narrativo en los numerosos y dispersos ranchos que hay en la Tierra Caliente. Muchos de ellos sin las desventajas que acarrea la electricidad, como donde vive José Guijarro, joven y hábil narrador que conocí Quiaque en Tiquicheo por pura casualidad. No cabe duda, la que no habla es muda, y el que sabe, sabe. Misael no se limita a presentar su compilación de narraciones con algún criterio y dejar al lector a la deriva, pues acompaña al corpus un pequeño estudio sobre las características de la narrativa oral de la Tierra Caliente, los géneros, así como algunos datos sobre los informantes
y la manera en que se transmitía la tradición, con lo cual facilita continuar la recopilación a futuro en otras áreas de la región a los interesados, o bien aprovechar de manera diferente a los mismos informantes. Otra gran ventaja o desventaja, según se vea, es que el texto puede ser utilizado por los estudiosos de la lengua y de la literatura, que no son afectos al trabajo de campo. A la haya. También el autor aprovechó el registro en formato digital de las narraciones que recopiló para entregarnos algo muy valioso junto con el libro, un disco compacto con una muestra de los narradores y de los géneros, con lo cual no solo podemos percatarnos de qué tan cercana fue la transcripción de los textos, sino que, además, podemos escuchar el tono con que habla el terracalentano, el acento que es tan difícil fijar en un texto escrito, el habla viva en sí. Anda puta. Es lamentable que en el pasado no se tuvieran tales recursos tecnológicos y que hayamos perdido puntos de referencias. Como dijo el chile seco. Ahora sí tampoco, sin embargo, es de festejar la idea que permite sugerir a los estudiosos del folclore y a los editores de este tipo de compilaciones se publiquen libros acompañados de un soporte audiovisual, porque en la tradición oral no solo es de peso la cuestión sonora. El entorno en que se da la narración, la corporalidad y la gestualidad, tanto del narrador como del público que escucha, son importantes para el análisis de la oralidad y de su transmisión. Debemos recordar que el narrador en realidad es un hábil actor que interpreta varios papeles. Los acompaña de mímica, de gestos y de efectos sonoros para atraer la atención de un público, el cual influye para que la historia se alargue, se acorte, se enfatice en ciertos pasajes o se obvien en otros. Así pues, la puesta en escena de la misma narración y por tanto la versión que se escucha para fijar en el texto escrito depende del entorno narrativo, del receptor y hasta del estado anímico de quien narra. 7 días tiene la semana. Lo que no se hace hoy, el presente texto es pues un pionero, no solo por la región de que se ocupa, poco explorada por los investigadores, lo que es por lo sugerente de su lectura, escucha, que pueda llegar por igual al emigrante y al viejo que añoran al terruño y los tiempos idos, a los estudiosos en busca de temas y materiales nuevos, pero sobre todo a los niños y los jóvenes que buscan el solaz de la literatura en épocas de televisión y multimedia, a los que buscan raíces para crecer sobre ellas. Sin duda, este libro disco está dedicado y pensado para ellos. Ahora sí, como dicen por allá, Amunca, se acabó.